En el programa de hoy, en Nicaragua, dictadura cambia de nombre a Universidad Católica y elimina los cursos de filosofía y teología. Mediador Vaticano para la paz entre Rusia y Ucrania destaca que hubo más diálogo durante la Guerra Fría que hoy. Líder provida mexicano condenado por violencia política de género apelará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar su libertad de expresión. En Qatar, católicos extranjeros perseveran en medio de las fuertes restricciones en el país musulmán. Le contamos en nuestro especial Iglesia Perseguida. Madre Angélica. La nueva directora de WTN News subraya que la misión de Madre Angélica inspira a llevar las noticias de la iglesia a todos los lugares donde la gente esté. Corazón de Cristo, templo de Dios, puerta del cielo y morada divina. Hola amigos, hola Eddie, terminamos la semana informativa. Así es, Natalia, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico de WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias en Nicaragua contándoles que la dictadura de Daniel Ortega completó su escalada en contra de una universidad católica. Sobre esto y más le contamos. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Esta era una de las sedes de la Universidad Católica San Juan Pablo II. La dictadura la cerró a inicios de marzo de este año. En junio la reabrieron, gestionada por el gobierno, ya no por la iglesia. En la fachada y dentro de las aulas se ven las banderas del Frente Sandinista, el partido político del dictador Daniel Ortega. Ahora la universidad pasó a llamarse Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, nombre de un pensador y profesor que difundió en la década de los 60 el pensamiento del partido que hoy gobierna Nicaragua. La Universidad Católica San Juan Pablo II tenía sedes en Managua, Chontales, Matagalpa y Granada. Ahora todas son del gobierno. La Universidad Ricardo Morales Avilés informó a los alumnos que podrán retomar y culminar sus estudios con satisfacción. Sin embargo, las noticias no son buenas para los estudiantes de teología y filosofía. Estas carreras serán eliminadas al final de este año 2023. Por otro lado, los seminaristas del Seminario Propedéutico Nacional San Juan Pablo II ya no podrán continuar con sus estudios de preparación para ser sacerdotes el próximo año. El Seminario Propedéutico Nacional San Juan Pablo II está en la ciudad de Bluefields y recibe a los seminaristas de las 7 diócesis de Nicaragua. Esto tras el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la iglesia por parte de la dictadura a finales de mayo. El seminario no puede seguir funcionando. Los seminaristas serán devueltos a sus diócesis a lo largo de estos meses. Seguimos con más noticias desde Nicaragua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Nicaragua que libere a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, condenado a 26 años y 4 meses de prisión por conspiración contra el gobierno y por propalar noticias falsas tras un juicio ilegal. La Corte encontró que con la detención de Monseñor Álvarez se configuran una serie de factores de riesgo que imponen la adopción de medidas provisionales para el prelado. También ordena al régimen a que adopte medidas para proteger la vida, salud e integridad personal de Monseñor Álvarez. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Seguimos con las noticias y les contamos que el líder provida mexicano y presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, fue condenado por un tribunal en México por violencia política de género. Estamos en conexión con él y su abogado Tomás Enríquez, director del área para América Latina y el Caribe de ADF Internacional, para que nos hablen del caso. Es un gusto contar con su presencia en EWTN Noticias. Rodrigo, ¿por qué lo condenan a violencia política de género? Por expresar nuestro rechazo tanto a una conducta que consideramos inadecuada de un legislador, de disfrazarse como drag obispo, drag papisa o algo así, y presentar una iniciativa que evidentemente va en contra de la libertad religiosa. Al expresarnos así y explicar que este legislador transexual se autopercibe como mujer, es lo que toma este legislador para presentar caso
y el Tribunal Electoral, aunque esto no tiene nada que ver con lo electoral, lo toma y sentencia, cancelando la libertad de expresión y cancelando el derecho de los ciudadanos para participar en la configuración democrática de las leyes en México. Abogado Tomás, ¿con qué argumentos está defendiendo el caso de Rodrigo Cortés? La legislación que se está aplicando en México, en el caso de Rodrigo y en tantos otros, que si bien tiene un fin noble de proteger a las mujeres en contra de la violencia, está siendo abusado por los tribunales a fin de coartar la libertad de expresión. El hecho de que aquí se haya censurado y además castigado por la vía de imponer una multa y existiendo la eventual amenaza de una persecución penal, son todos elementos que violan la protección de la libertad de expresión bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Rodrigo, ¿y nos podrías contextualizar de qué partido es Alma Luébano? Esta persona pertenece al grupo parlamentario de Morena. Morena es el partido del régimen. Y hemos visto cómo este partido, que es partido régimen, no solo se ha ido en contra de mi persona, cancelando nuestras libertades, sino que se ha ido también en contra de 2 cardenales, 3 obispos, 2 de los más importantes sacerdotes mexicanos, legisladores de oposición, periodistas, y siempre es la misma fórmula. Abogado Tomás, ¿y cuál sería desde ADF Internacional la estrategia final si confirman la condena contra el líder provida Rodrigo Iván Cortés? Nosotros estamos todavía esperando la apelación que está frente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de Rodrigo. Para efectos de proceder a una instancia internacional, primero es necesario que se hayan agotado todas las instancias domésticas del caso. Y por lo mismo, una vez que se haya resuelto por la Sala Superior, y en este caso esperamos un resultado negativo, no porque el caso de Rodrigo merezca esa condena, sino porque lamentablemente la situación del Estado de Derecho y en particular del funcionamiento de este tribunal, que debiera aclarar, es el mismo tribunal que está en el centro de todas las causas de censura que ha mencionado Rodrigo. Una vez que exista esta sentencia definitiva, tomaremos una decisión respecto de si este caso será levantado ya bien ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la expectativa de que llegue hasta la Corte Interamericana y exista una condena ejemplar en contra del Estado mexicano, o bien a las Naciones Unidas y su Comité de Derechos Humanos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nos quedamos atentos a este caso, estimado Rodrigo. Te acompañamos con nuestras oraciones y nuestra fuerza. Gracias, amigos, por todo lo que nos han comentado hoy en la entrevista. Muchas gracias. La Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de México confirmó el número de peregrinos hasta el momento que asistirán a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Al menos 200 serán voluntarios en el gran encuentro de los jóvenes con el Papa. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta esto y más. ¡El Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Falta poco más de un mes para que se lleve a cabo la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en Portugal. Y obviamente los jóvenes mexicanos no se iban a quedar fuera. Hoy vamos a conocer cómo es que se preparan para esta gran fiesta de los católicos. Nayeli Torres es una chica a la que, como miles de personas, será la primera ocasión en la que asista a una JMJ y haga un viaje internacional tan largo. Desde que tomó la decisión de asistir, se puso en contacto con otras personas de su edad y ha seguido subsidios de espiritualidad que se comparten para llegar más preparada. Quiero compartir con todos los jóvenes de todo el mundo pues muchísimas cosas, fraternidad, encuentro, intercambio de culturas, pero sobre todo la devoción a la Virgen de Guadalupe, que es nuestra protectora aquí en México y en toda América Latina. Así como ella, hay más jóvenes que dejan de lado sus actividades diarias para preparar su corazón y su mente para esta fecha tan especial. Según la Dimensión Episcopal de Adolescentes y Jóvenes, se han registrado casi 3,000 peregrinos a los cuales se les ha compartido las catequesis y subsidios de espiritualidad que la pastoral ha realizado. También se realizó una prejornada nacional con representantes de todas las delegaciones de peregrinos mexicanos en donde se compartieron tips para estos líderes de grupo.
De la misma forma, los grupos de WhatsApp han sido vías para compartir la emoción que muchos sienten. Entonces, yo creo que esa es la primera ilusión, el encontrarse con tantos jóvenes de todo el mundo que sin duda pues traerá una experiencia en lo fraterno y en lo espiritual para la vida de cada adolescente y joven que participe. Y sin duda, pues la ilusión del encuentro con el Papa Francisco. Y para finalizar, les comentó que un grupo de mujeres mexicanas le dijo a la Organización de Estados Americanos que deje de imponer ideologías y términos como lo son el derecho reproductivo. En el contexto de la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos celebrada en Washington, el colectivo de mujeres libres y soberanas exigieron a los Estados miembros que se respete el marco y los principios de Tratado de Derechos Humanos, reconocidos internacionalmente, y no se exceden sus funciones utilizando en sus documentos términos tendenciosos e intencionados como derechos sexuales y reproductivos, discursos de odio y mujeres o niñas en toda su diversidad, los cuales pueden impactar de manera significativa en la interpretación de los tratados y normas ya establecidos. La asociación lamentó que habiendo temas tan importantes para resolver como la economía de las familias, la violencia, el sistema de salud insuficiente, la educación deficiente, entre otros, la OEA se empecine en imponer una agenda que fraccione, divida y reduzca a la persona. Apoyar a las familias, tener a la familia como base de la sociedad y como fuente de salud, apoyo y cuidado. Tristemente, el tema de familia también se ha perdido mucho en estos foros internacionales, entonces queremos regresar al tema de la familia. Recordemos que las resoluciones emanadas de la OEA no son vinculantes, sin embargo, marcan la tendencia sobre políticas públicas y derechos humanos que se toman en los países miembros. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. ¡El Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Ahora les contamos que el Vaticano está en acción conforme a su plan de mediación para la paz entre Rusia y Ucrania. El cardenal Mateo Zuppi, enviado del Papa a Moscú, fue recibido por el patriarca ortodoxo ruso Kirill el jueves último para discutir la situación en Ucrania. Aquí le contamos los detalles. Sentados frente a frente, el cardenal Mateo Zuppi, mediador del Vaticano para la paz, y Kirill, el patriarca de Moscú, en la sede del patriarcado, los asiste un traductor. El trabajo de la Iglesia Católica y Ortodoxa por la paz y la justicia fue el centro de la conversación. También la importancia de que todas las fuerzas del mundo se unan para evitar un gran conflicto armado. Creo que hoy, en estas condiciones que también están marcadas por muchos riesgos y muchos peligros, las iglesias pueden prevenir conjuntamente el desarrollo negativo de los acontecimientos políticos y servir a la causa de la paz y la justicia. El cardenal mediador del Vaticano le manifestó al líder de la Iglesia rusa su percepción sobre la disposición por la paz a la que se enfrentan. Había más diálogo durante la Guerra Fría que ahora. Ahora que hay una situación más acalorada, se necesita más diálogo, no menos que antes. Como cristianos debemos ayudarnos unos a otros para entender qué hacer. La situación no asusta al experimentado mediador de paz del Vaticano. Luego de su reunión, el enviado de paz del Vaticano celebró la Eucaristía en la Catedral de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María en Moscú, en la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Hacemos una pausa y al volver, la nueva directora de EWTN News subraya que la misión de Madre Angélica inspira a llevar las noticias de la iglesia a todos los lugares donde la gente esté. Además, hoy recordamos a los protomártires de Roma, muertos durante la primera persecución de la historia organizada contra la Iglesia Católica. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Desde el fin de semana último, los periodistas de EWTN de Latinoamérica se reúnen en Lima, Perú, en una intensa jornada de entrenamiento bajo el liderazgo de la nueva directora de EWTN News, Montserrat Alvarado. Aprovechamos una pausa para traerla a nuestro set y hablar con ella en torno a su agenda. Veamos. Desde hace 3 meses, EWTN News tiene una nueva presidenta. Hablamos de Montserrat Alvarado, que está con nosotros en el estudio para hablarnos de la nueva misión que ha asumido
y toda la experiencia que también trae a esta tarea. Gracias por estar con nosotros hoy, Montserrat. Muchísimas gracias, Eddie. Es un placer estar aquí con este equipo. Qué cosa más increíble ver los estudios aquí en Perú. Y sí, las diferencias de las experiencias que he tenido en la iglesia, una defendiendo la libertad religiosa por 14 años y ahora con EWTN, que es un privilegio enorme. Excelente. Dinos tú, por favor, ¿cómo ves tu misión dentro de EWTN con esta nueva tarea? Pues la misión es la misma de siempre, el amor de la Madre Angélica por la Eucaristía, por Jesucristo y compartir eso con el resto del mundo. Y entonces de verdad es solo renovar eso, comunicárselo al mundo y comunicárselo también a nuestro pueblo latinoamericano. Porque como mexicana hablo inglés, hablo español y vivo esa realidad bicultural. ¿Qué cambios se vienen para EWTN Noticias, para EWTN bajo tu liderazgo? Yo creo que también es el liderazgo del Espíritu Santo porque estamos rezando muchísimo todos, yo muchísimo también, para de verdad traer las noticias a todos lados. El lema de estos siguientes años va a ser de verdad eso. ¿Cómo podemos comunicar las noticias de la iglesia y que impactan a la iglesia y a los fieles de todos lados, de África, de Perú, de Argentina, como una agencia integrada global? ¿Cómo llegamos a la generación más joven? ¿Cómo los encontramos donde están, digamos, para darles el mensaje? Pues nosotros vamos a lanzar una campaña de redes sociales. Vamos a estar trabajando todo lo que estamos haciendo, no solo para la televisión, pero en todos los canales digitales y armando nuestro propio canal digital. Entonces hay cositas que se vienen. ¿Cuál es la dirección que tú ves trabajando más cercanamente con nuestro director general Michael Warsaw? Sí. ¿Qué visión tiene él para EWTN y su misión en los siguientes años? Michael, yo creo que porque pasó tanto tiempo con la Madre Angélica, de verdad entiende no solo la esencia de EWTN, pero el futuro que ella quería. En 1996, cuando ella estuvo aquí en Perú, dijo, yo quiero llevar el mensaje de Dios a Japón. Y entonces la idea de verdad es global y él es la persona perfecta que entiende el corazón de ella, pero también es un estratega y un profesional muy dotado y él sabe cómo hacer que esas cosas lleguen. Enhorabuena por tu nueva misión, Montserrat. Gracias por estar con nosotros y todos trabajamos juntos acá para lograr el sueño de la Madre Angélica, que es anunciar la palabra eterna a todos nuestros contemporáneos ahí donde se encuentran. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eddie. Montserrat. En Qatar, católicos extranjeros perseveran en medio de las fuertes restricciones en el país musulmán. Bárbara Socorro de EWTN Noticias nos cuenta más en nuestro especial Iglesia Perseguida. Esta es la hermosa iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la primera iglesia católica construida en Doha, la capital de Qatar, hace 15 años. Qatar, al este de la península arábiga, es gobernado por una monarquía. El Islam es la religión oficial y predominante. En una población estimada de más de 2 millones de habitantes, el 80% de los cataríes son musulmanes, un 9% son católicos, 5% cristianos de otras denominaciones y el resto profesa otras religiones. Marc Fromager, director de información de SOS Chrétiens d'Orient, asociación de ayuda humanitaria a los países de Oriente Próximo y Asia con base en Francia, precisa sobre la variedad de los cristianos en Qatar. Entre los emigrantes indios que trabajan en Qatar también hay cristianos de Sri Lanka, hay muchos filipinos, la mayoría de ellos católicos, y en total podría decirse que hay 300.000 católicos en Qatar. Fromager también dice que la Iglesia Católica en Qatar es una iglesia perseguida de forma sutil, es decir, mientras los católicos no motiven a nadie a dejar el Islam ni se atrevan a catequizar fuera de las estructuras de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, son bienvenidos. Se les considera y son extranjeros que no están ahí para quedarse. Mientras respeten esto, pueden ir a la iglesia. Se supone que no deben hablar de su fe ni intentar hablar de cristianismo a los cataríes, ni distribuir Biblias o cosas por el estilo. No, eso no es posible.
Pero mientras estés ahí por trabajo temporal durante unos meses o unos años, puedes ir a misa, no hay ningún problema. If you are Christian, you can go to church. There's no problem with that. El complejo religioso Abu Amur o Church City alberga templos de otras denominaciones como la Iglesia Anglicana, ortodoxos griegos, ortodoxos sirios, coptos y cristianos de India. Antes de esto, los cristianos solo podían congregarse en capillas improvisadas en sus casas o en un colegio. En cuanto a los sacerdotes católicos extranjeros presentes en Qatar, estos deben cumplir con una serie de normas para evitar incurrir en alguna falta establecida por el Código Penal del país, según Así Prensa. Los presbíteros tienen prohibido bautizar a los descendientes de no cristianos. Tampoco está permitido celebrar misas o procesiones fuera del complejo religioso de Qatar. A pesar de las restricciones, Mark Fromager explica que algo singular está sucediendo con algunos cataríes, quienes pueden ser sentenciados a muerte por pensar siquiera dejar el Islam. Conozco personalmente a algunos musulmanes que se han hecho cristianos por una experiencia espiritual sin ningún testimonio de nadie más. No estoy diciendo que millones de musulmanes en la península árabe estén experimentando eso, pero hay bastantes personas. No son solo 5 o 10 personas. Es una escala mucho mayor y eso es interesante de seguir. ¿Qué está preparando Jesús para estos países? Para Mark Fromager, lo mejor que podemos hacer por el pueblo de Qatar es orar para que los cataríes descubran a Jesucristo y por los cristianos que luchan por mantener su fe en el país musulmán. Cada 30 de junio recordamos a los santos protomártires de Roma, víctimas de la primera persecución de la historia organizada contra la Iglesia Católica. Más sobre ellos nos cuenta el padre Jorge Luis Hidalgo, vicario de la parroquia San Juan Bosco en La Pampa, Argentina. Hoy celebramos los primeros mártires de la Iglesia de Roma, llamados protomártires. En efecto, siempre tenemos presente nosotros a San Pedro y a San Pablo, que sin duda fueron los apóstoles de la ciudad de Roma, los más eminentes, pero tanto los historiadores, ya sea Tácito, famoso historiador romano, como uno de los primeros papas, San Clemente, nos dicen que Nerón suscitó una persecución terrible contra los primeros cristianos, porque en efecto los paganos eran muy supersticiosos y dado que Nerón mandó incendiar la ciudad de Roma para inspirarse, por esta razón, y dado que evidentemente el enojo popular hacia lo que hizo este tirano, por esta razón Nerón le echó la culpa a los cristianos, que eran mal vistos por el pueblo romano en general, a pesar de ser una comunidad muy pequeña, eran mal vistos con la excusa de que eran considerados ateos, eran culto a un único Dios, por supuesto, ¿no? Y con algunas calumnias que habían llegado hacia que los paganos creían de parte de los primeros cristianos, ¿no? Como que tenían relaciones incestuosas, cosa falsa, porque se llamaban hermanos, ¿no? O que comían carne humana, cosa falsa, que en realidad es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero bueno, como los paganos no entendían nada de todo esto, por esa razón, instigados por Nerón, no solo se persiguió a San Pedro y a San Pablo, que como sabemos, San Pedro murió crucificado cabeza abajo, San Pablo decapitado, también se persiguió a muerte a todos los primeros cristianos, tanto hombres, mujeres, niños incluso, asesinándolos de manera
bestial, ¿no? De tal forma que hasta los mismos paganos, ¿no? Quedaron sorprendidos frente a la crueldad como eran masacrados. Pero en definitiva sabemos muy bien que la fe siempre triunfa. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, como decía Tertuliano, y el martirio de estos cristianos nos enseña a nosotros a ser fieles hasta el fin para recibir la corona de la vida. Nos despedimos con la fiesta en torno a San Pedro, patrono de los pescadores, celebrada en la costa de Lima, en Perú, durante la solemnidad de los dos santos pilares de nuestra iglesia. San Pedro y San Pablo. Hasta el lunes. Paseo.